Hoy no has perdido por falta de talento. Has perdido por un enemigo mucho más sutil. Esa voz que te promete mañana, con la misma serenidad con la que un comerciante te vende aire. Mañana, como si fuera una moneda segura. Mañana, como si el tiempo te perteneciera. Y sin embargo, cada día que aplazas una decisión justa, cada día que pospones lo que sabes que debes hacer, estás firmando un pacto silencioso con tu peor tirano, la comodidad. No es el mundo el que te debilita, no es la suerte, no son los demás. Es la costumbre de ceder. La voluntad no se rompe de golpe, se deshilacha. Se deshilacha en pequeños acuerdos. Solo 5 minutos más. Hoy me lo merezco. Cuando tenga ganas. Cuando las cosas estén más tranquilas. Esos pactos parecen inocentes, pero tienen consecuencias de imperio. Gobiernan tu ánimo, tu disciplina, tu destino. Y lo más grave es que te hacen creer que sigues siendo libre mientras te conviertes, sin darte cuenta, en súbdito de tus impulsos. Te han dicho que la voluntad es un don, como si algunos nacieran con una espada en la mano y otros con las manos vacías. Te han dicho que la disciplina es rígida, casi una crueldad. Te han dicho que el carácter se improvisa. Y te han mentido con elegancia. La voluntad se forja. No se encuentra, se entrena, no se espera, se construye, día tras día, con actos pequeños que sumados levantan una fortaleza dentro de ti. Una fortaleza que no necesita aplausos, porque su recompensa es la paz de una conciencia ordenada. Escúchame con claridad, no necesitas una vida más fácil, necesitas un interior más fuerte. Porque la vida, por naturaleza, no está obligada a complacerte. El mundo no hace promesas, no negocia, no se detiene. La lluvia cae cuando cae, la enfermedad llega cuando llega, la injusticia aparece sin pedir permiso, las pérdidas no avisan. Si apoyas tu serenidad en lo que no controlas, vivirás como un barco sin timón, a merced de la primera tormenta. Pero si colocas tu dignidad en lo único que sí te pertenece, tu juicio, tu elección, tu manera de actuar, entonces nada externo podrá arrebatarte el gobierno de ti mismo. Eso es la voluntad, el arte de obedecer a lo correcto, incluso cuando el cuerpo protesta, incluso cuando la mente inventa excusas, incluso cuando nadie mira. Es la capacidad de decir sí a lo que te eleva, y no a lo que te degrada, sin necesidad de dramatizarlo. No es un grito, es una postura, es una calma firme, es un haré lo que debo pronunciado en silencio. Y quizá ahora mismo sientes que te falta. Quizá te miras y piensas, yo no soy así, no tengo constancia, me rindo fácil, empiezo y abandono. Si eso te ronda por dentro, te diré algo que te liberará. No eres tus hábitos, pero te conviertes en lo que repites. No te condena lo que has sido, te forma lo que decides practicar desde hoy. La voluntad no es una etiqueta, es un entrenamiento. No es una personalidad, es un músculo. Y el músculo, si se trabaja con inteligencia, responde, siempre. Por eso este video no va de motivación. La motivación es voluble, como el clima. Hoy sopla a favor, mañana te deja en calma chicha. Este video va de pruebas. Pruebas diarias, pequeñas, concretas, incómodas lo justo, no para castigarte, sino para devolverte algo que te pertenece y has cedido, el mando. Vamos a usar 6 ejercicios cotidianos como un yunque. Cada día pondrás encima una parte de tu carácter. Cada día golpearás con una acción simple. Y, con el tiempo, lo que era frágil se volverá firme. No te pido heroísmos ni teatralidad. No te pido que cambies toda tu vida en una tarde, como si el alma pudiera mudarse de golpe. Te pido algo más serio y más realista. Que dejes de negociar con tu debilidad,
que dejes de tratar tus excusas como si fueran argumentos respetables. La excusa siempre habla con tono razonable, se disfraza de prudencia, descansa, no es el momento, te lo has ganado. Pero si la sigues, descubrirás que nunca es el momento, que siempre hay algo más urgente, que el descanso se vuelve abandono y el premio se vuelve cadena. Mira tu día con honestidad. ¿Cuántas veces haces lo que sabes que no te conviene solo porque es fácil? ¿Cuántas veces traicionas tu propio criterio porque tu impulso te tira del brazo? ¿Cuántas veces te prometes una versión mejor de ti mismo y luego te desapareces en la distracción? No te lo digo para humillarte, sino para despertar en ti una dignidad dormida, la dignidad de alguien que decide gobernarse. Porque mientras tu vida sea una suma de reacciones, tu paz dependerá del azar. Pero cuando tu vida sea una suma de decisiones, tu paz tendrá raíces. Estas 6 pruebas no van contra el mundo, van contra la parte de ti que quiere dormir mientras tú dices que quieres despertar. Van contra la parte de ti que quiere placer sin esfuerzo, reconocimiento sin trabajo, calma sin disciplina. Y esa parte, aunque sea ruidosa, no es tu esencia, es solo un hábito que ha aprendido que cedes, un hábito que se ha vuelto arrogante porque no ha encontrado resistencia. Hoy empezará a encontrarla. Y aquí hay un punto decisivo. No se trata de sufrir, se trata de entrenar la templanza. No se trata de ser duro por orgullo, se trata de ser libre por lucidez. Porque el hombre o la mujer que no domina sus impulsos termina sirviéndolos. Y servir a los impulsos es vivir en un vaivén. Hoy euforia, mañana culpa, hoy promesa, mañana caída, hoy empiezo, mañana ya veremos. No es vida, es un círculo. La voluntad rompe el círculo y abre un camino. Si te parece poca cosa un ejercicio diario, recuerda esto. La decadencia también es diaria. Nadie se arruina en un solo gesto, se arruina en decisiones pequeñas, repetidas, sin vigilancia. Del mismo modo, nadie se salva de golpe, se salva por constancia. La grandeza no siempre se anuncia. A veces llega sin ruido, como llega el amanecer, poco a poco, pero inevitable. Así que quédate con esta idea, como quien guarda una herramienta en el bolsillo. El mundo puede presionarte, tentarte o confundirte, pero no puede obligarte a abdicar. Solo abdicas cuando aceptas la excusa. Solo pierdes cuando te entregas a la comodidad. Hoy empezamos a recuperar el territorio. En unos instantes te mostraré las 6 pruebas. No como teorías, sino como actos. Actos que caben en una vida real. Actos que no dependen de estar inspirado. Actos que, repetidos, te devolverán algo más valioso que el éxito. El respeto por ti mismo. Porque cuando tú mismo te crees, cuando tu palabra vuelve a tener peso, la voluntad deja de ser una lucha y se convierte en identidad. Y entonces, por fin, mañana dejará de ser una promesa vacía. Mañana será una consecuencia de lo que haces hoy. Antes de entrar en las pruebas, hay que enderezar una idea que confunde a muchos. La voluntad no es una emoción, no es un impulso noble que aparece cuando el día está despejado y el ánimo acompaña. Si la esperas como esperas el buen tiempo, vivirás a merced de las nubes. La voluntad es otra cosa, es gobierno, es la capacidad de mantener el timón firme aunque el mar cambie. Es la decisión de actuar conforme a lo que consideras justo, no conforme a lo que te resulta cómodo. Y ese matiz, aparentemente pequeño, separa a quien se disciplina de quien se entretiene con intenciones. Imagina tu interior como una ciudad. En esa ciudad hay voces distintas: la prisa, el miedo, la ambición, la pereza, el orgullo, el deseo. Todas hablan, todas reclaman, todas quieren mando. El error más común
es pensar que debes silenciarlas por completo. No, no hace falta destruir la ciudad para que haya orden. Hace falta un gobernante lúcido. La voluntad es ese gobernante. No elimina los impulsos, les asigna un lugar. No niega el cuerpo, lo educa. No insulta a la mente, la disciplina. Porque la mente, cuando no se la entrena, se vuelve una abogada brillante al servicio del capricho. Encuentra razones para todo, excusas para cualquier fuga, justificaciones tan bien redactadas que casi parecen virtud. Aquí entra una enseñanza antigua, sobria, dura y liberadora. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La mayoría de tus sufrimientos nacen de confundirlas. No controlas la opinión ajena, ni el clima, ni la economía, ni la salud perfecta, ni el azar de un encuentro, ni la historia de tu familia. No controlas que el mundo sea justo, pero sí controlas cómo interpretas lo que ocurre, qué valor le das, cómo respondes, qué eliges hacer con lo que te toca. Tu libertad real vive ahí, en esa franja estrecha que muchos descuidan porque no da espectáculo. Y sin embargo, esa franja decide tu calidad de vida más que cualquier circunstancia. Cuando se habla de voluntad, muchos la convierten en una especie de látigo, una dureza sin dirección, una tensión constante, una guerra contra uno mismo. Eso no es fortaleza, es desgaste. La voluntad, entendida con madurez, no se alimenta de rabia, sino de claridad. Es la serenidad de quien sabe que merece la pena. Es la templanza de quien no se deja comprar por placeres rápidos. Es el coraje de quien admite, esto me atrae, pero no me conviene. La voluntad no te hace frío, te hace dueño. Y ser dueño de uno mismo no significa vivir sin placer, sino elegirlo con dignidad, sin que te gobierne como un amo. Hay un punto que conviene asumir cuanto antes. El cuerpo pide, la mente sueña, pero solo tú decides. El cuerpo te pedirá descanso, incluso cuando has descansado. Te pedirá azúcar, ruido, distracción, gratificación inmediata. No porque sea malvado, sino porque busca lo fácil, lo rápido, lo conocido. La mente, por su parte, te venderá fantasías, planes grandiosos, mañanas perfectos, cambios radicales sin coste. Y si te dejas arrastrar por cualquiera de los dos, vivirás en una contradicción. Querer una vida alta con hábitos bajos, desear grandeza y practicar rendición. Esa incoherencia no solo te frustra, te desgasta por dentro, porque el alma reconoce cuando se traiciona. La voluntad es el puente entre el ideal y el gesto concreto. Sin ella, tus valores se quedan en discurso. Con ella, tus valores se vuelven acción. Por eso no basta con admirar la disciplina, hay que convertirla en costumbre. Y la costumbre no nace del entusiasmo, sino de la repetición. La repetición, a su vez, no nace de promesas enormes, sino de actos pequeños, bien elegidos, sostenidos incluso cuando no apetece. No hace falta que hoy seas invencible, hace falta que hoy seas fiel. Fiel a una decisión mínima que puedas cumplir, fiel a una práctica que al repetirla te cambia el carácter. Quizá te preguntes por qué cuesta tanto. Porque hay una parte de ti que teme el vacío de no hacer lo que siempre haces, el vacío de no abrir el móvil cuando el ánimo tiembla, el vacío de no buscar una recompensa inmediata. Y ese vacío asusta porque te deja frente a ti mismo sin anestesia, pero precisamente ahí empieza la libertad, en el instante en que puedes estar contigo sin huir, en el instante en que puedes sentir incomodidad sin convertirla en mandato, en el instante en que el impulso aparece y tú, sin violencia, dices, te veo, pero no te sigo. Esto es importante. La voluntad no se construye peleando contra cada deseo como si fuera un enemigo personal. Se construye cambiando la relación con el deseo. En lugar de obedecerlo, lo observas. En lugar de justificarlo,
lo pones a prueba. En lugar de convertirlo en identidad, yo soy así, lo conviertes en fenómeno pasajero. Esto está pasando en mí. Ese cambio de lenguaje parece sutil, pero es una revolución, porque te devuelve la distancia necesaria para elegir, y elegir es el acto más íntimo de poder. La gente confunde voluntad con rigidez. Cree que quien se disciplina vive bajo una moral estrecha, sin aire, y no entiende que la disciplina verdadera ensancha. Te ensancha porque te libera de las cadenas invisibles, la dependencia al aplauso, el miedo a perder, la necesidad de distraerte, la ansiedad de llenar cada minuto. Te ensancha porque te da una tranquilidad que no depende de resultados inmediatos. Te ensancha porque te permite hacer lo correcto aunque no sea popular, aunque no sea fácil, aunque no sea rápido. Y esa libertad es rarísima en nuestro tiempo, donde casi todo empuja a reaccionar, a consumir, a opinar, a correr sin dirección. En el fondo, la voluntad es una forma de dignidad, es decirte, mi vida no es un accidente, es afirmar que tu día no será una suma de impulsos, sino una arquitectura. Y la arquitectura se diseña con principios, no con caprichos. Por eso, antes de comenzar las pruebas, conviene establecer un criterio. No entrenas para demostrarle nada a nadie, entrenas para estar en paz contigo, para que tu palabra tenga peso, para que cuando digas, haré esto, no sea un deseo, sino un compromiso. Esa coherencia es la raíz de la autoestima verdadera, la que no depende de elogios, sino de respeto propio. Y ahora, con esa base, las pruebas cobran sentido. No serán castigos ni desafíos vacíos, serán herramientas para entrenar el gobierno interior. Serán pequeñas ocasiones diarias para recordarte que no eres una hoja en el viento, que puedes elegir, que puedes sostener una incomodidad sin derrumbarte, que puedes posponer un placer sin sentirte pobre, que puedes callar sin perder dignidad, que puedes empezar lo difícil sin esperar inspiración, que puedes examinarte sin despreciarte, que puedes servir sin necesitar escena. A partir de aquí, cada prueba será como un ladrillo, y con ladrillos no se construye un palacio en un día, pero sí se construye, inevitablemente, si no abandonas la obra. Lo que viene no exige perfección, exige presencia, exige que, por primera vez en mucho tiempo, seas el gobernante de tu ciudad interior, y cuando lo seas, descubrirás algo sencillo y poderoso. El mundo seguirá siendo incierto, pero tú ya no serás frágil. La primera prueba es sencilla, casi humilde, y por eso mismo es poderosa. Elegir una incomodidad breve, voluntaria y limpia. No una incomodidad teatral, ni una penitencia para impresionar, sino un contacto directo con lo que el cuerpo rechaza y el espíritu puede sostener. El frío sirve porque no negocia, no escucha tus excusas, no se ablanda ante tus justificaciones. Te recibe tal como eres, y en ese encuentro te muestra algo esencial. ¿Quién manda cuando aparece el primer temblor? El cuerpo, cuando siente frío, reacciona con urgencia, quiere huir, cerrar, tensarse, protestar. La mente, casi al instante, empieza a fabricar un relato. No hace falta, ya lo haré otro día, no es para tanto, esto es una locura. Observa el mecanismo, no es el agua lo que te derrota, sino la rapidez con la que entregas el mando. Esa entrega suele ocurrir en 1000 detalles diarios, en el impulso de posponer, en la necesidad de consuelo inmediato, en la costumbre de evitar cualquier roce. Por eso esta práctica no es sobre el agua, es sobre el momento exacto en el que tu voluntad aprende a mantenerse presente sin huir. El frío es un maestro austero, te enseña a distinguir entre dolor y dramatización, entre malestar y catástrofe, te obliga a respirar con intención, a aflojar la mandíbula, a bajar los hombros,
a mirar de frente ese instinto de escape. Y, si lo haces bien, te regala una victoria silenciosa que cambia el tono del día. No la victoria de he sufrido, sino la de he elegido. Esa diferencia es enorme. El sufrimiento sin dirección amarga. La elección consciente fortalece. La práctica puede ser tan simple como terminar la ducha con agua fría. No necesitas convertir tu baño en un rito heroico. Necesitas consistencia. Empieza con poco y repítelo. 30 segundos son suficientes para empezar a entrenar. 1 minuto, cuando puedas sostenerlo sin entrar en pánico. El objetivo no es resistir apretando los dientes, sino permanecer sereno dentro de la incomodidad. En cuanto el agua cambie, tu mente intentará correr. No la sigas, quédate. Mantén el cuerpo quieto. Respira por la nariz si puedes, lento, como quien apaga un incendio interno con calma. Si te tensas, el frío se vuelve enemigo. Si te aflojas, el frío se vuelve escuela. Hay una forma de hacerlo con dignidad. No te insultes, no te compares, no conviertas la práctica en un juicio moral. La voluntad se educa mejor con firmeza que con desprecio. Entra, recibe el frío y di por dentro una frase corta, sin poesía excesiva, como un recordatorio de mando. Yo decido, no pasa nada, sostengo. Esa frase no es un hechizo, es una orden a tu atención. La atención es tu herramienta principal. Si tu atención se rompe, la práctica se convierte en una huida. Si tu atención se mantiene, el frío deja de ser una amenaza y se vuelve un terreno de entrenamiento. Al principio notarás lo típico. La respiración se acelera, la piel arde, el pecho se contrae. No luches contra esas sensaciones como si fueran fallos. Son el cuerpo haciendo su trabajo. Tu trabajo es otro. No añadir miedo, no alimentar el teatro, no poner palabras grandes a un estímulo pequeño. El agua fría no tiene intención, no te humilla, no te persigue, solo está. Tú, en cambio, tienes la capacidad de permanecer, de observar, de elegir la respuesta. Y ahí, en esa separación, nace un tipo de fuerza que luego se traslada a todo lo demás. Con el tiempo, descubrirás un efecto inesperado. Empiezas a respetarte más, no por ser duro, sino por ser coherente. Cuando cumples una práctica breve cada día, por pequeña que parezca, tu mente empieza a creer en tu palabra. Y cuando tu mente cree en tu palabra, obedecer lo correcto resulta menos costoso. Es como si, poco a poco, el diálogo interno dejara de ser una negociación interminable. Aparece una claridad tranquila. Esto toca y se hace. No conviertas el frío en un fin. No lo adores. No lo uses como sello de superioridad. Es una herramienta. Sirve para recordarte que no estás obligado a evitar todo lo incómodo. Sirve para poner a prueba esa parte de ti que se derrumba ante el mínimo roce. Sirve para entrenar una paciencia muscular, una calma física que se aprende en el cuerpo y después se refleja en la mente. Hay personas que quieren arreglar su vida con pensamientos, como si pensar fuera suficiente. Pero la voluntad también vive en los nervios, en la piel, en la respiración. A veces, para educar la mente, hay que educar el cuerpo, y hay una ética en este ejercicio: hacerlo con sensatez. Si tu salud desaconseja el frío o estás en una situación delicada, la misma virtud se puede entrenar con otra incomodidad breve. Caminar unos minutos sin abrigo extra cuando el cuerpo pide más, lavarte la cara con agua fría, sostener una postura de respiración calmada cuando te apetece rendirte, subir escaleras en vez de buscar el ascensor. El principio es el mismo: una incomodidad elegida, corta, repetida, sin drama. La virtud no está en el espectáculo, sino en la continuidad. Un detalle importante: no busques sentirte increíble después. A veces lo sentirás, a veces no.
No hagas de esa sensación tu recompensa. La recompensa real es más sobria. Has entrenado tu mando. Has demostrado, con un acto, que tu día no empieza obedeciendo al capricho. Has colocado el primer ladrillo de tu fortaleza sin que nadie lo vea. Esa es la forma más limpia de disciplina, la que no necesita testigos. Observa cómo te cambia la postura cuando sales. No porque el agua sea mágica, sino porque has atravesado un umbral mental. Antes del frío, eras una persona que podía negociar con cualquier incomodidad. Después del frío, eres una persona que ha practicado quedarse. Y quedarse, en nuestro tiempo, es un poder raro. Quedarse en una tarea cuando la distracción llama. Quedarse en una conversación sin reaccionar. Quedarse en una decisión sin buscar una salida fácil. Quedarse en un plan cuando el entusiasmo se va. El frío te entrena para quedarte. Hazlo cada día y verás algo casi inmediato. El resto de tentaciones pierden autoridad. No desaparecen, pero ya no suenan como órdenes, suenan como invitaciones. Y tú, que has practicado obedecerte incluso con el cuerpo temblando, empiezas a reconocer el mismo patrón cuando aparece el deseo de azúcar, de pantalla, de excusa, de descanso que no es descanso, sino abandono. Ahí es donde esta prueba muestra su verdadero valor. Te da un lenguaje interno de firmeza para cuando llegue la siguiente batalla, la batalla más cotidiana y más persistente, la del placer inmediato. Porque si puedes sostener el frío sin huir, también puedes sostener un antojo sin obedecerlo. Y esa transición es natural, del cuerpo que protesta al deseo que seduce. La misma calma que aprendiste bajo el agua será la calma que necesitarás cuando la mente te pida solo un poco, solo hoy, solo esta vez. En la próxima prueba aprenderás a posponer ese solo y con ello recuperarás tiempo, energía y respeto propio. La segunda prueba no exige que te prives de todo, ni que vivas como si el placer fuera una culpa. Exige algo más fino y más difícil: aprender a mandar sobre el instante. La mayoría de las personas no fracasan por falta de oportunidades, sino por falta de intervalo. Entre el deseo y la acción existe un espacio mínimo, casi invisible, donde se decide el carácter. Ese espacio suele durar un segundo en el que la mano va al móvil sin que lo notes, en el que el cuerpo busca azúcar antes de que la mente se pronuncie, en el que compras algo para calmar un vacío que ni siquiera has nombrado. La voluntad se entrena ampliando ese segundo hasta convertirlo en un lugar habitable. Posponer el placer no significa odiarlo, significa ponerlo en su sitio. Hay una diferencia entre disfrutar y ser gobernado. El que disfruta, elige. El que es gobernado, obedece. Y la obediencia, cuando se repite, se convierte en una forma de dependencia elegante. Una dependencia que no se llama adicción, se llama me lo merezco. Ese me lo merezco puede ser cierto en ocasiones, pero cuando se vuelve automático, deja de ser recompensa y se convierte en coartada. Te roba energía con una sonrisa, te roba tiempo con una caricia. Y lo más peligroso es que te lo hace parecer razonable. Esta prueba consiste en un gesto simple. Cuando aparezca una gratificación inmediata, retrásala deliberadamente, no como castigo, sino como entrenamiento de soberanía. La mente pedirá lo que siempre ha pedido: una dosis rápida de alivio. Puede ser una galleta, un café extra, una pantalla, una compra impulsiva, un mensaje para llenar silencio, una distracción pequeña que se vuelve una hora. Tú no vas a entrar en discusión con el deseo. No vas a insultarlo ni a prometer grandes cambios. Vas a hacer algo más sobrio. Vas a decirle, espera. Y ese espera será corto al principio, tan corto que no te asuste. 5 minutos, luego 10, luego 15.
Lo importante no es la cantidad, sino la repetición, porque la repetición educa al sistema nervioso. Le enseña que no se muere por no obtenerlo ahora. Le enseña que la urgencia es una sensación, no una sentencia. En esos minutos de espera ocurre algo revelador. El deseo cambia de forma. Al principio grita, luego insiste, luego se vuelve más débil y a veces desaparece. Ese vaivén te muestra que el deseo no es un amo invencible, sino una ola. La mayoría se ahoga porque se lanza a la ola con la boca abierta. El que aprende a esperar, aprende a verla pasar. Y, cuando la ve pasar, descubre que tiene una libertad que no sabía que existía, la libertad de no actuar en automático. Hay un detalle que hace esta práctica aún más útil. No se limita a una cosa. No es dejar el azúcar o dejar el móvil como quien firma un pacto absoluto. Es entrenar una habilidad general, retrasar. Esa habilidad se vuelve una llave maestra. Si hoy puedes retrasar el impulso de mirar una notificación, mañana podrás retrasar el impulso de responder con ira. Si hoy puedes retrasar un antojo, mañana podrás retrasar esa necesidad de comprar para calmar ansiedad. Si hoy puedes retrasar un placer pequeño, mañana podrás sostener una tarea incómoda sin buscar escapatoria. La voluntad no se construye con grandes gestas, sino con microdecisiones fieles. Hazlo de manera elegante. Elige una gratificación diaria, solo una, para practicar el retraso. Si te apetece el café, espera 10 minutos y haz una cosa útil durante ese tiempo: lavar un plato, ordenar un cajón, escribir 2 líneas de un proyecto, respirar sin mirar pantallas. Si te apetece el móvil, deja el dispositivo boca abajo y termina una acción concreta antes de tocarlo. Si te apetece picar algo entre horas, bebe un vaso de agua y espera. Si al cabo de un rato sigue siendo hambre real, come con atención, sin prisa, sin culpa. Observa la diferencia entre el hambre del cuerpo y el hambre de estímulo. Uno se satisface con alimento, el otro nunca se satisface porque lo que busca es olvido. Este ejercicio tiene una consecuencia moral que poca gente menciona. Te devuelve el respeto por tu palabra interior. Cuando dices, esperaré, y cumples, aunque sea por 10 minutos, estás rehabilitando tu autoridad. Estás demostrando que no eres un súbdito de tus apetitos. Estás enseñándole a tu mente que tus decisiones tienen peso, y cuando tus decisiones tienen peso, la vida se ordena sin tanto ruido, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te arrastras detrás de cada capricho como si fuera una urgencia sagrada. La cultura actual te empuja a lo contrario, todo inmediato, todo ahora, todo al alcance de un dedo. Esa facilidad tiene un precio que se paga en silencio, la incapacidad de esperar. Y una persona incapaz de esperar se vuelve vulnerable a cualquier vendedor, a cualquier provocación, a cualquier impulso. No hace falta que alguien te encadene si tú mismo te precipitas. La templanza es, en parte, recuperar la nobleza de la espera. Esperar no como resignación, sino como superioridad interior. El que sabe esperar tiene margen. El que no sabe esperar vive apretado contra la pared. Durante esos minutos de retraso, tu mente intentará engañarte con sutileza. Te dirá que estás perdiendo la vida, que exageras, que no tiene sentido. No la tomes demasiado en serio. La mente se acostumbra a ganar. Cuando empieza a perder, dramatiza. Lo hace para recuperar el mando. Tú no necesitas pelearte. Solo necesitas repetir el gesto, esperar, y mientras esperas, sostenerte sin distraerte con discursos. Hay una sobriedad poderosa en hacer lo correcto sin convertirlo en espectáculo interno. Con el tiempo notarás otra transformación. El placer cambia de sabor. Cuando lo obtienes después de esperar,
deja de ser un robo y se vuelve un acto elegido. El café ya no es un refugio compulsivo, es un disfrute consciente. La pantalla ya no es un sedante automático, es una herramienta que decides usar. La comida ya no es una anestesia emocional, es nutrición y gusto. Al posponer, limpias el placer de la desesperación, lo vuelves digno. Y eso, aunque parezca un lujo, es una forma de libertad. No confíes en un método que te prometa eliminar el deseo. Sería inhumano y además innecesario. Confía en un método que te enseñe a no ser esclavo. La diferencia es crucial. El deseo puede seguir existiendo, pero deja de mandar. Tú sigues siendo humano. Sientes, apeteces, te atrae, pero ya no te pierdes. Ya no te excusas con tanta facilidad. Ya no conviertes cada impulso en un mandato. Hay días en los que fallarás. No conviertas el fallo en identidad. No lo uses como permiso para rendirte. El entrenamiento consiste en volver al gesto sin drama. Hoy no esperaste, mañana esperas. Hoy cediste, mañana sostienes. Así se construye una voluntad real, no la de los discursos perfectos, sino la de las manos que vuelven al trabajo. Esta segunda prueba prepara el terreno para la siguiente, que es más difícil porque ocurre en el lugar donde muchos se sienten más justificados: la palabra. Cuando aprendes a retrasar el placer, empiezas a notar que también hay una gratificación en reaccionar, en opinar, en responder rápido, en corregir al otro, en defender el ego. Esa gratificación es igualmente inmediata y, a veces, igual de destructiva. Por eso, después de entrenar el espera frente a lo que te seduce, toca entrenarlo frente a lo que te provoca. Ahí entra el silencio voluntario, no como ausencia, sino como dominio. La tercera prueba parece, a primera vista, la más fácil: callar. Y, sin embargo, para la mayoría es la más incómoda, porque expone una dependencia que pocos reconocen. No hablo de callar por miedo, ni de tragarse la dignidad, ni de aceptar injusticias con la cabeza baja. Hablo de un silencio elegido, consciente, activo, un silencio que no nace de la falta de palabras, sino del exceso de dominio. Un silencio que no es vacío, sino espacio. En ese espacio se educa la voluntad con una finura que ninguna fuerza bruta consigue. Cada día, sin notarlo, buscamos gratificación en reaccionar. Responder rápido nos da sensación de poder. Corregir al otro nos da sensación de superioridad. Explicar demasiado nos da sensación de control. Justificarnos nos da la ilusión de limpiar cualquier duda. Discutir nos da la falsa idea de que estamos defendiendo la verdad, cuando a menudo solo defendemos el ego. Y lo más sutil, hablar de lo que vamos a hacer nos da un premio anticipado, como si la acción ya estuviera hecha. Por eso tanta gente anuncia y tan poca gente cumple. La boca se convierte en sustituto de la conducta. El silencio voluntario corta ese circuito, te priva de una recompensa inmediata, la de sentirte visto, la de sentirte entendido, la de sentirte ganador en una conversación. Y al privarte, te devuelve algo más valioso: lucidez. Porque cuando no reaccionas al instante, aparece una pregunta decisiva dentro de ti. ¿Esto que quiero decir sirve o solo me calma? Esa pregunta, repetida, es una espada fina. Separa la verdad del impulso, separa la firmeza de la vanidad, separa la necesidad real de comunicar de la necesidad de alimentar una imagen. Practicar el silencio activo puede ser tan simple como reservar cada día un tramo breve, sin palabras innecesarias. 10 o 20 minutos bastan para empezar. No hace falta que lo conviertas en una ceremonia, basta con que lo respetes como un entrenamiento. Durante ese tiempo, evita comentar lo que haces, evitar explicar lo obvio,
Evita rellenar pausas con ruido. Si estás con alguien, reduce la impulsividad. No respondas por reflejo. Escucha hasta el final. Deja una respiración entre lo que oyes y lo que dices. Si estás solo, evita hablarte a ti mismo en forma de queja, de reproche, de narración interminable. La mente puede hablar más fuerte que la boca. El silencio también se entrena por dentro. Al principio te sentirás raro, como si te faltara algo, y esa sensación es la prueba, es la evidencia de que te has acostumbrado a aliviarte con palabras. El silencio te confronta con lo que intentabas tapar: impaciencia, inseguridad, necesidad de aprobación, miedo a que el otro te malinterprete, ansiedad por controlar la percepción ajena. La mayoría habla no para comunicar, sino para defenderse. El silencio te enseña a no vivir a la defensiva. Te enseña que tu dignidad no depende de aclarar cada detalle, de explicar cada decisión, de justificar cada elección. Tu vida no es un tribunal. No estás obligado a presentar alegatos para existir. Hay un tipo de fuerza que nace cuando dejas de justificarte. No es arrogancia, es sobriedad. Es la confianza de quien sabe que su conducta habla por él. La gente que se justifica demasiado suele estar intentando convencer, y quien necesita convencer se vuelve frágil. En cambio, quien puede callar y seguir actuando, sin resentimiento y sin teatralidad, transmite una autoridad tranquila. Esa autoridad no se compra, se construye con autocontrol. El silencio voluntario también es medicina contra la reacción emocional. Piensa cuántos conflictos nacen de una frase dicha en caliente, una respuesta rápida que enciende un incendio, una broma que hiere, una acusación que no era necesaria, un mensaje enviado por orgullo. La velocidad es el alimento de la ira y del orgullo. El silencio introduce lentitud, y la lentitud, cuando se elige, es una forma de sabiduría. No porque todo se resuelva solo, sino porque te da margen para elegir la mejor respuesta, no la más impulsiva. Aquí hay una distinción esencial. Callar no significa consentir lo incorrecto. Significa responder cuando la respuesta es justa, no cuando el impulso exige descarga. A veces la respuesta correcta será firme y directa, pero nacerá de la claridad, no de la rabia. Otras veces, la respuesta correcta será no entrar. No porque el otro tenga razón, sino porque tú valoras tu serenidad más que una victoria verbal. No todas las batallas merecen tu energía, y gastar energía en ganar conversaciones inútiles suele ser una manera sofisticada de perder la vida. El silencio activo tiene otra virtud: te devuelve la atención. Cada palabra que pronuncias arrastra tu mente hacia afuera, hacia la reacción del otro, hacia la interpretación. Cuando reduces palabras, la atención regresa. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El tono con el que te hablas, la tensión en tu pecho, el impulso de interrumpir, la necesidad de ser el primero en opinar. Notas cómo el ego pide escenario, y al notarlo, ya no eres un juguete. Puedes elegir. La voluntad vive en esa elección. Además, el silencio te protege de un vicio moderno, la opinión compulsiva. Hoy se nos empuja a opinar de todo, rápido, sin digestión, como si el valor de una persona estuviera en su capacidad de reaccionar, y cuanto más reaccionas, más te dispersas. La dispersión debilita la voluntad, porque una voluntad fuerte necesita un centro, un eje. No puede vivir de estímulo en estímulo, de debate en debate, de indignación en indignación. El silencio, aunque sea breve, es un regreso al centro. Es un recordatorio de que no estás obligado a participar en cada ruido. Practícalo en los lugares donde más cuesta, en la cola, en el transporte, en la mesa, en el trabajo cuando surge la tentación de comentar, en un chat donde la respuesta inmediata parece urgente. No se trata de desaparecer, sino de no ser arrastrado.
Si recibes un mensaje que te provoca, espera, respira, lee de nuevo. Pregúntate, ¿quiero responder para resolver o para descargar? Esa pregunta puede salvarte de muchas torpezas. Y cuando decidas responder, hazlo con economía, con precisión, sin adornos defensivos. Una frase clara vale más que 10 frases ansiosas. Notarás, con el tiempo, que el silencio afina tu palabra. Lo que dices empieza a pesar más, porque ya no hablas para llenarte, hablas para aportar, y eso cambia la relación con los demás. Te vuelves menos manipulable, te vuelves menos reactivo, te vuelves más estable. La gente puede no entenderlo al principio. Algunos confunden tu calma con frialdad. No importa, lo importante es que tú sepas por qué lo haces, para ser dueño de tu respuesta. Y esta prueba tiene una conexión directa con la siguiente. Cuando aprendes a callar, te das cuenta de cuánto tiempo se iba en ruido, en conversaciones inútiles, en discusiones circulares, en explicaciones interminables, en distracciones sociales disfrazadas de necesidad. Ese tiempo recuperado se convierte en materia prima para lo que realmente construye una vida. El trabajo difícil, el acto que no se ve, la tarea que exige concentración. Por eso la cuarta prueba será poner lo más difícil al principio del día, antes de que el mundo te robe la atención. El silencio abre el espacio. Ahora toca llenar ese espacio con lo que te eleva. La cuarta prueba ordena el día como se ordena una legión, con una primera decisión que no admite discusión. No exige más horas, exige más dirección. Consiste en colocar lo más difícil al principio, antes de que el mundo te reparta en 1000 pedazos. Lo difícil no es lo grandioso. Es aquello que evitas porque te reclama atención limpia, valentía, constancia o paciencia. Si lo pones al inicio, el resto del día se inclina a tu favor. Si lo dejas para después, el día se llena de tareas pequeñas que te dan la ilusión de avance y, cuando llega la tarde, descubres que lo esencial sigue intacto, mirándote como una deuda. Hay una mentira cómoda que conviene desmantelar, que primero necesitas ganas. Las ganas son inestables y el carácter no puede depender de lo inestable. La energía suele llegar después de la acción, no antes. Cuando esperas inspiración, entregas tu mando a un visitante caprichoso. En cambio, cuando actúas sin brillo, con sobriedad, le enseñas a tu mente que tu palabra pesa. Y cuando tu palabra pesa, el impulso deja de mandar con tanta facilidad. Elige una sola cosa difícil bien definida para cada mañana. Una, no 5. Una que, si la cumples, te haga sentir que el día ha merecido su nombre. Puede ser avanzar una página que estás postergando, preparar un proyecto que te expone, estudiar lo que te cuesta, entrenar cuando preferirías quedarte quieto, ordenar un asunto pendiente que contamina tu paz, dar un paso claro en una conversación necesaria. El contenido cambia según tu vida. El principio no cambia. Lo que más resistencia provoca suele ser lo que más te transforma. La clave está en decidirlo antes. Si lo decides al levantarte, decidirá la comodidad. Déjalo escrito la noche anterior con pocas palabras, como una orden breve. Al abrir los ojos, no busques argumentos, no midas el ánimo, no te preguntes si es buen día. Te incorporas, haces lo básico y entras en esa tarea. La entrada es lo esencial. El comienzo es el lugar donde la mente intenta sabotear con rituales de demora, revisar mensajes, mirar titulares, limpiar lo que no importa, ponerte al día con cualquier cosa menos con lo importante. Protege esa primera franja como se protege una llama en viento. El móvil fuera de la mesa, notificaciones silenciadas, pestañas cerradas, una sola dirección, un tiempo acotado. 30 minutos limpios valen más que 2 horas rotas. Si puedes,
Fija un inicio claro y un final claro, y durante ese tramo no negocies. La negociación es el lenguaje de la rendición. La disciplina, en cambio, habla con pocas palabras y mucho gesto. Trabaja con una idea sobria. Hoy no buscas perfección, buscas avance. El perfeccionismo suele ser una evasión educada, una forma de no exponerte al error. La mente dice que todavía no se puede empezar porque falta claridad total, porque el plan no es impecable, porque el contexto no es ideal. Esa exigencia no es amor al trabajo, es miedo a sentirte torpe. Acepta la torpeza inicial como parte del proceso. Empieza pequeño, pero empieza. La excelencia llega como fruto de continuidad, no como requisito previo. Cuando cumples esta prueba varios días seguidos, algo se mueve por dentro sin hacer ruido. Cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que cumple. No por orgullo, sino por evidencia. Esa evidencia es un cimiento. En los días difíciles, cuando el ánimo flojea, ese cimiento te sostiene. Has demostrado que puedes. La voluntad se alimenta de pruebas concretas, no de promesas bonitas. También cambia tu relación con el resto del día. Lo importante, cuando se deja para el final, se convierte en sombra constante. Te acompaña mientras haces recados y pequeñas gestiones, te roba atención, te inyecta culpa, te vuelve irritable. En cambio, cuando lo encaras temprano, el día respira. Las tareas menores se vuelven más simples porque ya no estás huyendo. Te mueves con más calma porque ya no cargas un peso invisible. Habrá mañanas imperfectas, no lo conviertas en drama. Habrá días en los que el mundo te obligue a priorizar otra cosa y tu plan se rompa. Acepta el cambio con dignidad, sin queja inútil. La disciplina no es rigidez ciega, es jerarquía. Si el deber externo te desplaza, lo asumes y en cuanto puedas vuelves al principio, una cosa difícil antes de dispersarte. Mantienes viva la intención, porque esa intención es tu gobierno. No busques recompensa inmediata, no conviertas el logro en una excusa para concederte una cadena. Termina tu bloque, respira y sigue. Que sea un acto privado, como una piedra colocada en la base de un edificio que solo tú habitas. Esa discreción fortalece más que el aplauso, porque te enseña a obedecer lo correcto sin necesidad de testigos. Esta prueba, repetida, produce un efecto raro en nuestro tiempo. Te devuelve la sensación de ser dueño de la mañana, y quien es dueño de la mañana suele ser dueño de su día. No porque controle los acontecimientos, sino porque controla su primer gesto. Ese primer gesto marca el tono de todo. Si empiezas obedeciéndote, lo demás te encuentra más firme. Si empiezas cediendo, lo demás te encuentra ya fatigado. Cuando la mañana termina y ya has hecho lo difícil, el deber deja de sonar como amenaza, se vuelve compañero. Empiezas a entender que la libertad no consiste en hacer lo que apetece, sino en ser capaz de hacer lo que conviene. Esa capacidad es dignidad, y con esa dignidad el día se vuelve más ancho, y al caer la noche, cuando el cuerpo pida indulgencia y la mente busque excusas, habrá otra tarea igual de sobria y decisiva: mirarte con honestidad, revisar tus actos y preparar el siguiente día sin crueldad. Ahí entra la prueba siguiente, la del examen interior, para que la disciplina no sea una carrera ciega, sino un camino con conciencia. La quinta prueba no se hace con el cuerpo, ni con el horario, ni con la boca. Se hace con la mirada. Es el arte de mirarte a ti mismo sin teatro, sin indulgencia y sin crueldad. Muchos creen que la voluntad se entrena solo apretando los dientes, acumulando tareas, imponiendo reglas. Pero si no te examinas, el esfuerzo se vuelve ciego. Repites errores con disciplina, te exiges sin aprender, avanzas sin dirección interior.
El examen diario, al estilo de un hombre que escribe para gobernarse, convierte la jornada en materia útil, no para castigarte, sino para pulirte. Hay una diferencia decisiva entre la culpa y la responsabilidad. La culpa te encierra en un juicio estéril. Soy un desastre, no valgo, siempre lo hago mal. La responsabilidad, en cambio, te abre una puerta concreta. Hoy he fallado aquí, mañana lo corrijo así. La primera consume energía, la segunda la organiza. La primera te hunde en una identidad negativa. La segunda te devuelve el mando porque te recuerda que un fallo no es tu esencia, es un dato, y con los datos se trabaja. Este ejercicio consiste en reservar unos minutos al final del día para escribir, aunque sean pocas líneas. Escribir para ti, no para el mundo. Escribir como quien afila una herramienta. No necesitas frases bonitas ni confesiones dramáticas. Necesitas claridad. Lo que se escribe se vuelve visible y lo visible se puede corregir. Lo que solo se piensa se mezcla con emociones y se desfigura. El papel o la pantalla, si lo prefieres, actúa como espejo frío. No miente, no consuela, no acusa, solo muestra. La forma más limpia de hacerlo es con 3 preguntas sobrias que no admiten autoengaño. La primera: ¿qué he hecho hoy que haya estado a la altura de mi criterio? No de tu orgullo, sino de tu criterio. Aquí no buscas grandeza, buscas evidencia de virtud, un momento de templanza, un gesto de coraje, una decisión prudente, una renuncia a un impulso, una palabra contenida, un trabajo hecho aunque no apeteciera. Aprender a reconocer lo bueno que haces es importante, porque la disciplina también se alimenta de justicia. Si solo te miras para castigarte, terminarás odiando el proceso y buscando escapatorias. El examen diario es firme, pero también es ecuánime. Quien gobierna con justicia no destruye a su ciudad, la ordena. La segunda pregunta: ¿dónde he cedido hoy de manera innecesaria? Aquí no se trata de enumerar pecados, sino de localizar puntos de fuga. Puede ser una distracción que se alargó, un comentario impulsivo, una excusa que aceptaste, una tarea importante que evitaste, un gesto de vanidad, una queja que te rebajó. Lo esencial es nombrarlo con precisión, sin adjetivos crueles. No soy débil, sino cedí aquí. No sirvo, sino hice esto. Cambiar el lenguaje cambia la relación con el error. El error deja de ser una sentencia moral y se convierte en un lugar de entrenamiento. La tercera pregunta: ¿qué haré mañana, de forma concreta, para corregir o consolidar? Esta es la pregunta que transforma el diario en herramienta de voluntad. Si solo revisas y no propones un acto, el examen se vuelve melancolía. En cambio, cuando cierras el día con una acción clara para el siguiente, tu mente se acuesta con dirección. La acción debe ser pequeña, realizable, específica. Mañana, antes de mirar el móvil, haré 20 minutos de lo difícil. Mañana, cuando sienta el impulso de discutir, esperaré 3 respiraciones. Mañana, retrasaré la primera gratificación 10 minutos. Ese tipo de decisiones no necesita épica, necesita cumplimiento. Y el cumplimiento, día tras día, fabrica carácter. Al escribir, aparecerá una tentación: justificarte. La justificación es el perfume del ego. Huele bien, pero encubre. Estaba cansado. Me lo buscó. No era el momento. Ya había hecho bastante. A veces esos factores son reales, pero si los conviertes en coartada automática, pierdes el aprendizaje. No hace falta que seas duro contigo, hace falta que seas honesto. La honestidad es la base de la voluntad porque evita la doble vida, la vida que dices querer y la vida que practicas. El diario une ambas. Te obliga a mirar la distancia
y a cerrarla con actos. Este examen también revela otra cosa, que muchas de tus batallas se repiten. No te sorprendas. El carácter se forma alrededor de patrones, y los patrones se repiten hasta que los interrumpes. Al verlos escritos, pierden misterio. Dejas de pensar que hoy fue un mal día y empiezas a ver, esta es mi fuga habitual. Ese cambio es poderoso, porque lo habitual se puede anticipar. Si sabes que tu debilidad aparece a cierta hora, en cierto lugar, con cierto estímulo, puedes prepararte. La voluntad no solo resiste, también previene. La prevención es una forma superior de disciplina. En un mundo que te empuja a dormir con ruido, este ejercicio te devuelve el silencio útil, no el silencio vacío, sino el silencio que organiza. Es como cerrar las puertas de tu ciudad y revisar las murallas. ¿Por dónde entró el enemigo? ¿Dónde faltó vigilancia? ¿Qué guardias funcionaron bien? Esta metáfora no es exageración. Las batallas del alma son discretas, pero sus consecuencias son reales. Si dejas abierta la puerta cada noche, no te extrañes de que la invasión sea diaria. El examen nocturno es esa puerta cerrándose con conciencia. Al principio, quizá no sientas nada especial. No busques emoción. Este ejercicio es como limpiar un instrumento. Es trabajo invisible, pero hace que todo suene mejor. Te vuelves más sobrio, menos reactivo, más dueño de tu narración interna. Empiezas a distinguir entre lo que te pasa y lo que tú haces con lo que te pasa. Y ahí, otra vez, aparece la libertad de elegir tu respuesta, la libertad de corregirte sin hundirte, la libertad de exigirte sin despreciarte. Hay una razón por la que este hábito es tan poderoso. Convierte el tiempo en maestro. En lugar de que los días pasen como agua por un canal, cada día deja un sedimento de aprendizaje, y ese sedimento, con el tiempo, se vuelve carácter. Sin examen, repites. Con examen, evolucionas. Sin examen, te vuelves experto en excusas. Con examen, te vuelves experto en corrección. Y cuando esto se vuelve constante, ocurre algo raro. Tu voluntad se vuelve más ligera, no porque sea más débil, sino porque ya no necesita pelear tanto. La claridad reduce conflictos internos. Si sabes qué haces, por qué lo haces, dónde sueles caer y cómo corriges, tu día tiene menos fricción. La voluntad deja de ser una guerra y se convierte en una dirección. Con esta quinta prueba, cierras el círculo del día. Actúas temprano, te contienes cuando toca, pospones el placer, callas cuando conviene, y por la noche te miras con honestidad. Pero falta una pieza que vuelve todo más noble y más resistente. Una voluntad que no se alimenta solo del beneficio personal, sino del sentido, porque cuando la disciplina se vuelve egoísta, se agota. Cuando la disciplina se une a la virtud, se sostiene. La siguiente prueba es esa: servir en silencio, hacer el bien sin escenario, convertir tu fuerza en algo más grande que tu comodidad. La sexta prueba eleva todo lo anterior y le da una raíz más profunda. Hasta ahora has entrenado el dominio sobre el cuerpo, el deseo, la palabra, el tiempo y la mirada interior. Pero hay un peligro silencioso: convertir la disciplina en un espejo donde solo te contemplas a ti mismo. Cuando el entrenamiento se vuelve pura autoafirmación, tarde o temprano se agota, porque el ego es un recipiente sin fondo. Pide más reconocimiento, más control, más triunfo, más pruebas. En cambio, cuando la voluntad se une a la virtud, se vuelve estable, y la virtud, en su forma más sencilla y más firme, se expresa así: servir sin necesidad de escena. Servir no significa anularte, ni convertirte en instrumento de los caprichos ajenos. Servir significa recordar que tu vida no está aislada, que tus actos tienen peso en el tejido de los demás,
que la fortaleza interior encuentra su sentido cuando se traduce en bien concreto. Hay personas que se vuelven disciplinadas para parecer superiores, y esa disciplina, aunque produzca resultados, suele tener un sabor amargo, se vuelve rígida, orgullosa, frágil ante la crítica. La disciplina virtuosa es distinta, es silenciosa, útil, estable. No busca brillo, busca rectitud, no se anuncia, se practica. Esta prueba consiste en realizar cada día un acto de servicio deliberado, pequeño, real, sin reclamar crédito. Un gesto que aporte algo a alguien o al entorno, sin esperar aplauso, sin publicar, sin insinuar. Puede ser tan simple como ayudar en casa sin que te lo pidan, escuchar a alguien sin interrumpir, resolver un problema que no era tu obligación, pero sí tu oportunidad de ser justo. Puede ser ordenar un espacio común, sostener una puerta, devolver un favor, hacer una llamada que evitas, pagar con paciencia, tratar con respeto a quien no tiene poder para devolverte prestigio. La prueba no está en la dificultad del gesto, sino en la intención limpia. Hacerlo porque es lo correcto, no porque te conviene. El mundo está lleno de actos que se hacen para ser vistos. Se habla de generosidad como si fuera un comercio. Doy para que me reconozcan, ayudo para que me recuerden, me sacrifico para que me deban. Eso no es virtud, es inversión. La virtud es otra cosa. Es actuar bien incluso cuando no hay recompensa inmediata, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando podrías pasar de largo sin consecuencias. Ese tipo de conducta es un entrenamiento de voluntad muy fino, porque va contra una tendencia profunda del ser humano: buscar confirmación externa. Cuando sirves en silencio, cortas esa dependencia. Le dices a tu ego: no necesito escenario para ser digno. Y aquí aparece una idea que fortalece como pocas. Tu carácter se ve con mayor claridad cuando nadie te mira. Porque cuando te miran, puedes actuar por imagen. Cuando nadie te mira, actúas por esencia. La voluntad se vuelve madura cuando se alinea con lo que harías a solas. Si eres correcto solo con público, eres actor. Si eres correcto sin público, eres dueño de ti mismo. Servir en silencio también combate una forma común de debilidad: la queja. La queja es una manera de sentirse importante sin hacer nada. Alimenta una identidad de víctima o de juez, y ambas identidades debilitan la voluntad porque desplazan el foco hacia afuera. Mira lo mal que está todo, mira lo que me hacen, mira lo que merezco. En cambio, el servicio desplaza el foco hacia la acción. ¿Qué puedo aportar hoy? Esa pregunta es humilde, pero poderosa. Te saca del pensamiento circular y te coloca en el terreno de lo real, y lo real es donde la voluntad se forja. Este acto diario no debe ser grandioso, porque lo grandioso necesita energía extraordinaria y suele depender del ánimo. Lo pequeño, en cambio, se sostiene. Un acto pequeño, repetido, hace algo más importante que un gesto heroico ocasional. Moldea tu identidad. Te convierte en una persona que aporta, y una persona que aporta tiene una razón más sólida para disciplinarse. Ya no entrenas solo para ti, entrenas para estar a la altura de tus responsabilidades, para no fallar en lo esencial, para ser un punto de apoyo en lugar de una carga. Hay un detalle que hace esta prueba aún más estoica: aprender a servir, incluso cuando no te apetece, incluso cuando estás cansado, incluso cuando podrías excusarte con facilidad. No se trata de explotarte, sino de elegir la rectitud en el momento exacto en que el ego pide comodidad. Ese momento es el yunque. Ahí se forja la voluntad, porque es fácil ser amable cuando tienes tiempo. Es fácil ayudar cuando te sobra energía. La virtud aparece cuando lo haces con sobriedad, sin dramatizar tu cansancio
y sin convertir tu gesto en moneda emocional. También es importante servir sin resentimiento. El resentimiento contamina. Si haces un acto bueno, pero por dentro estás contando lo que te deben, has convertido la virtud en negocio. Sirve con la misma calma con la que respiras. Si no puedes hacerlo así, reduce el gesto. El objetivo no es cargar con el mundo, sino entrenar la limpieza de intención. Un acto pequeño, limpio, vale más que un acto grande, contaminado de orgullo o amargura. Esta práctica tiene un beneficio psicológico que no suele mencionarse. Te protege de la ansiedad del yo. Cuando estás demasiado centrado en tu rendimiento, en tu imagen, en tu éxito, la mente se vuelve un cuarto lleno de espejos. Todo te refleja, todo te juzga. Servir rompe esos espejos, te saca de la obsesión y te coloca en relación. Y la relación, cuando es sana, da sentido. El sentido sostiene la voluntad en los días grises. Porque lo que se hace con sentido no necesita tanta motivación. Servir en silencio también entrena la paciencia, que es una forma de fuerza. Paciencia para escuchar sin interrumpir. Paciencia para repetir una tarea sin quejarte. Paciencia para tratar con respeto a personas difíciles sin perder el centro. La paciencia no es pasividad, es control del impulso. Es una victoria interior que casi nadie ve, pero que lo cambia todo. El que es paciente no se rompe ante la frustración, y quien no se rompe, persevera. Hay un punto delicado. No confundas servir con permitir abusos. La virtud incluye justicia, y la justicia incluye límites. Servir en silencio no significa decir sí a lo que te degrada. Significa decir sí a lo correcto. A veces lo correcto es ayudar. A veces lo correcto es negar con firmeza. La prueba está en la intención. Actuar por rectitud, no por miedo, no por necesidad de agradar. Un no justo, dicho sin rabia, también es servicio. Protege tu integridad y enseña respeto. Cuando practicas esto cada día, la voluntad adquiere una textura nueva, se vuelve noble. Ya no es solo resistencia, es dirección moral. Te vuelves capaz de soportar incomodidades no por orgullo, sino por dignidad. Te vuelves capaz de posponer placeres no por castigo, sino por templanza. Te vuelves capaz de callar no por timidez, sino por dominio. Te vuelves capaz de trabajar duro no por ansiedad, sino por responsabilidad. Y te vuelves capaz de mirarte en el espejo por la noche con menos ruido, porque has hecho al menos una cosa que mejora el mundo, por pequeña que sea. Ahora, con estas 6 pruebas, tienes herramientas y tienes sentido. Falta convertirlas en un ritmo que se sostenga, un ritual diario que no dependa del estado de ánimo y que pueda sobrevivir a semanas imperfectas. La voluntad no se consolida con un día brillante, sino con un sistema simple que te recoja cuando caes y te devuelva al camino sin drama. Eso es lo que viene. Unir las pruebas en una práctica de 30 días para que la disciplina deje de ser un esfuerzo aislado y se convierta en una forma de vivir. Tienes ya 6 pruebas y cada una, por sí sola, puede fortalecerte. Pero la verdadera transformación no nace de saber qué hacer, sino de convertirlo en ritmo. La voluntad se vuelve fiable cuando deja de depender de la memoria y se apoya en un sistema simple. Un sistema no es una cárcel, es una estructura que te sostiene cuando el ánimo cambia, cuando el día se complica, cuando la motivación desaparece. Sin estructura, incluso las mejores ideas se vuelven ceniza. Con estructura, incluso las ideas pequeñas se vuelven carácter. La clave de esta etapa es dejar de tratar la disciplina como un acontecimiento y empezar a tratarla como un modo de habitar el tiempo. No necesitas un día perfecto, necesitas un día repetible. Y un día repetible se construye con pocas reglas claras.
Si intentas hacerlo todo a la vez, te romperás por exceso. Si lo reduces a lo esencial, te sostendrás por continuidad. La voluntad, como una llama, crece mejor protegida que expuesta a todas las corrientes. Piensa en estas pruebas como instrumentos que se encajan en momentos naturales del día. La mañana es el territorio de la dirección, porque aún no te has dispersado. El mediodía suele ser el territorio de la tentación, porque el cansancio empieza a pedir alivio. La tarde puede convertirse en el territorio del ruido, porque aparecen los mensajes, las opiniones, la prisa, la fricción con otros. Y la noche es el territorio del balance, porque allí se decide si aprendes o repites. Si asignas cada práctica a un momento, ya no estás recordando disciplina. Estás viviendo un guión sencillo. Al despertar, el primer gesto debe ser una declaración sin palabras. Hoy no empiezo obedeciendo al impulso. Aquí se colocan dos piezas, una incomodidad breve y la tarea difícil. La incomodidad puede ser el final frío de la ducha o un equivalente sensato. No por masoquismo, sino como interruptor mental. Te recuerda que eres capaz de sostener un malestar sin huir. Inmediatamente después, sin dejar que el mundo te invada, entras en tu bloque de trabajo difícil. Un bloque corto, limpio, sin pantallas innecesarias. No necesitas hacerlo enorme, necesitas hacerlo inevitable, que sea el acto que, al cumplirlo, inclina el día. Si esto queda hecho temprano, ya has ganado algo que nadie te puede quitar, la sensación de mando. A media mañana o al mediodía aparece el segundo frente, la gratificación inmediata. Ahí entra el retraso deliberado. Elige una tentación diaria y conviértela en entrenamiento. No te conviertas en un juez implacable, conviértete en un artesano de intervalos. Cuando el deseo aparezca, no lo insultes ni lo idolatres. Retrásalo, da unos minutos de espacio. Ese espacio es donde la voluntad se refuerza sin ruido. Si el deseo era capricho, se disolverá. Si era necesidad real, podrás atenderlo con dignidad, sin compulsión. En la parte social del día, la tercera práctica se vuelve esencial, el silencio activo. No necesitas vivir mudo, pero sí necesitas dejar de vivir reactivo. Decide un tramo, aunque sea breve, donde no hables por reflejo. Y, más importante aún, cuando surjan provocaciones, un comentario que te enciende, un mensaje que pide respuesta impulsiva, una discusión que promete placer ególatra, introduce una pausa. 3 respiraciones. Un segundo más, una lectura más. Esa pausa es un lujo moral. Te da tiempo para elegir la respuesta justa, no la más rápida. Con el tiempo, tu serenidad se volverá un hábito y los demás notarán que ya no te arrastran con facilidad. Luego está el servicio silencioso. Este es el cemento que une todo porque le da sentido a la disciplina. Elige cada día un gesto útil que no necesite testigos, pequeño pero real. No para ganarte el mundo, sino para entrenar virtud. Una persona que cada día hace un acto de bien, por mínimo que sea, tiene una razón más profunda para sostenerse, y cuando llegan los días grises, el sentido te sostiene mejor que el orgullo. Finalmente, la noche. La noche es donde muchos se pierden, no por grandes tragedias, sino por dispersión y autoengaño. Aquí entra el examen escrito. Pocos minutos, 3 preguntas. Un acto concreto para mañana. Con esto, cierras el día como quien cierra puertas, sin paranoia, pero con cuidado. Así evitas que la vida se convierta en una repetición sin conciencia. Tu diario no es un lugar para llorarte, es un taller. Sales de él con un ajuste, no con un juicio. Ahora bien, para que esta estructura se convierta en realidad, necesitas un horizonte, no infinito, porque lo infinito agota. Un horizonte manejable, como 30 días.
30 días son suficientes para formar tracción sin convertirlo en una eternidad. En esos 30 días, la meta no es no fallar, la meta es no abandonar. Si un día se rompe, no se rompe el sistema, se rompe un día, y un día no es tu identidad. Un método útil es llevar un registro visible, sencillo, casi infantil. Una hoja con 30 casillas. Cada día marcas con una señal breve si cumpliste tus esenciales. Incomodidad breve, tarea difícil, retraso de una gratificación, una pausa de silencio o una respuesta contenida, un acto de servicio y el examen nocturno. No busques perfección matemática. Si haces esto con honestidad, el progreso se vuelve visible y lo visible motiva sin necesidad de euforia. Ver tu constancia te refuerza más que cualquier frase inspiradora. Habrá días en que solo puedas hacer el mínimo viable. No lo desprecies. El mínimo viable es la cuerda que te mantiene unido al hábito. Si estás enfermo, si el día explota, si el mundo te exige, reduce la dosis, pero no rompas el vínculo. 1 minuto de incomodidad, 10 minutos de trabajo difícil, 5 minutos de retraso, una pausa de silencio, un gesto útil, 3 líneas en el diario. Mantener la cadena es más importante que lucirte, porque la voluntad no se consolida por intensidad, sino por continuidad. También debes vigilar una trampa, usar el sistema como arma contra ti. Hay personas que convierten la disciplina en un tribunal y se condenan por cualquier fallo. Eso no es fortaleza, es orgullo herido. El sistema está para sostenerte, no para aplastarte. La severidad sin sabiduría produce rebeldía. La firmeza con justicia produce perseverancia. Si fallas, corriges. Si caes, te levantas. Y te levantas sin drama, porque el drama es otra forma de ego. A mitad de los 30 días notarás algo. El esfuerzo mental disminuye. Ya no tienes que convencerte tanto. La práctica empieza a correr por su cauce. Eso es señal de que estás pasando de la voluntad a la costumbre. La costumbre es la segunda naturaleza, y cuando tu costumbre es buena, tu vida se vuelve más ligera. No porque haya menos problemas, sino porque tú respondes con más orden. Y cuando completes el ciclo, no te engañes con una conclusión triunfal. No es ya está, es ya he empezado. La disciplina no se gradúa, se sostiene. Pero al terminar 30 días, habrás recuperado algo precioso, confianza en tu palabra. Habrás demostrado, con hechos, que puedes gobernarte. Y esa evidencia te acompañará cuando lleguen días difíciles, porque el mundo siempre los trae. Aún así, habrá una pregunta final que conviene responder con realismo. ¿Qué hacer cuando la voluntad se rompe? Porque se romperá alguna vez. No por debilidad moral, sino por cansancio, por duelo, por presión, por imprevistos. Si no preparas una forma de volver, el fallo se convierte en abandono. Si preparas una forma de volver, el fallo se convierte en aprendizaje. Esa es la última parte. Cerrar el sistema con una estrategia de regreso para que tu disciplina no dependa de la perfección, sino de la resiliencia. Hay un instante que separa a quien se forma de quien se dispersa, el instante en que fallas. No el fallo en sí, que es humano y casi inevitable, sino lo que haces después. Muchos creen que la voluntad se mide cuando todo va bien, cuando el día está limpio, el ánimo alto y el tiempo ordenado. Pero la voluntad real se revela cuando el sistema se rompe, cuando la mente se oscurece, cuando el cansancio pide rendición, cuando una semana mala intenta convertirse en una vida mala. En ese punto, la pregunta no es si eres fuerte, la pregunta es si sabes regresar, porque la disciplina no es una línea ascendente, es una respiración. A veces avanzas, a veces te detienes, a veces retrocedes,
El peligro está en convertir un tropiezo en identidad. Ya está, he vuelto a ser el de siempre. Esa frase es una condena innecesaria y además es falsa. No has vuelto a ser nada. Has tenido un momento de debilidad o de desorden. Eso es un hecho, no un destino. La voluntad madura no se dramatiza, se reajusta, no se humilla, se corrige, no se justifica, vuelve al camino con sobriedad. Por eso, el cierre de todo este entrenamiento es una estrategia de retorno, un modo de levantarte sin teatro, sin promesas grandiosas, sin castigos que solo alimentan el resentimiento. Cuando falles, reduce el foco, no intentes recuperar todo de golpe. La mente, herida, tenderá a dos extremos, la indulgencia total, ya da igual, o la severidad desproporcionada, mañana haré el doble. Ambos extremos son trampas. La indulgencia te disuelve, la severidad te rompe. El retorno inteligente es simple, vuelve al mínimo viable y hazlo hoy, no mañana. Hoy, aunque sea pequeño. El mínimo viable no es mediocridad, es continuidad. Es el puente estrecho que te lleva de nuevo a tu estructura. Si hoy has cedido a la distracción, no intentes arreglar la vida entera en una noche. Haz una cosa breve que te devuelva la dignidad, una incomodidad mínima, 5 o 10 minutos de tarea difícil, un retraso de una gratificación, una pausa de silencio antes de responder, un gesto útil sin testigos, 3 líneas de examen nocturno. No necesitas sentirte impecable, necesitas demostrarte que sigues mandando. Esa demostración, aunque pequeña, corta el hechizo del ya da igual. Hay una forma de derrota más peligrosa que el fallo, la vergüenza prolongada. La vergüenza te mantiene mirando el suelo y te roba el impulso de volver. Te hace creer que no mereces retomar el camino porque no has sido perfecto. Pero la perfección no es el precio de la dignidad. La dignidad es el precio de la elección. Vuelves porque es lo correcto, no porque estés orgulloso. Vuelves porque tu vida no se entrega a una semana mala. Vuelves porque tu gobierno interior no depende de la emoción del momento. En este punto, conviene recordar lo esencial. El mundo seguirá siendo incierto. Habrá días con prisa, días con noticias, días con pérdida, días con tensión. La vida no te debe calma, pero tú puedes deberte orden. Y ese orden no es rigidez, es coherencia. Es actuar de acuerdo con lo que sabes que te conviene y te ennoblece, incluso cuando nadie aplaude. Esa coherencia es la raíz de la paz. No una paz superficial, sino la paz de no vivir en contradicción permanente. Cuando persistes en estas pruebas, algo cambia. La voluntad deja de sentirse como un esfuerzo heroico y se convierte en un rasgo de identidad. Empiezas a decir menos, tengo que, y más, así vivo. No por orgullo, sino porque el hábito se ha hecho carne. La tentación sigue apareciendo, pero ya no te seduce con la misma autoridad. La incomodidad sigue existiendo, pero ya no te asusta como antes. El conflicto sigue llegando, pero ya no te arrastra. Y eso es una forma de libertad que no depende de dinero, ni de aprobación, ni de circunstancias. Es la libertad de gobernarte. Hay un tipo de claridad que llega con la constancia. Empiezas a ver que muchas cosas que antes parecían problemas de vida eran en realidad problemas de disciplina. No disciplina como castigo, sino disciplina como dirección. Cuando tu día tiene dirección, tu mente tiene menos ruido. Cuando tu mente tiene menos ruido, tu cuerpo tiene menos ansiedad. Cuando tu cuerpo tiene menos ansiedad, el impulso pierde fuerza. Y cuando el impulso pierde fuerza, tu voluntad se vuelve más ligera. El círculo se invierte. Ya no es un ciclo de rendición, es un ciclo de estabilidad. Pero no confundas estabilidad con dureza. Ser fuerte no significa ser de piedra, significa ser firme en lo esencial
y flexible en lo accidental. Significa poder adaptarte sin traicionarte. Habrá días en que el deber externo te obligue a cambiar planes. Habrá noches en que el cansancio te reclame un descanso real. No te castigues por ser humano, solo evita una cosa: usar lo humano como excusa para vivir sin rumbo. El descanso puede ser virtuoso cuando es descanso. Se vuelve vicio cuando es huida. Tú aprenderás a distinguirlo porque ya has practicado la templanza. Y aquí hay una afirmación que vale más que cualquier entusiasmo. Nadie puede arrebatarte el mando de tus elecciones si tú no lo entregas. Te podrán provocar, tentar, presionar, confundir. Te podrán ofrecer atajos, placeres rápidos, victorias fáciles. Te podrán prometer mañana. Pero siempre habrá un lugar que sigue siendo tuyo, la respuesta. Ese lugar, aunque estrecho, es soberano. Ahí vives. Ahí decides quién eres. Mira lo que has construido con estas pruebas. Has aprendido a atravesar una incomodidad sin huir, a retrasar una gratificación sin sentirte pobre, a callar sin perder dignidad, a empezar lo difícil antes de dispersarte, a examinarte sin despreciarte, a servir sin escenario. Esto no es solo productividad, es carácter, es virtud aplicada. Es la arquitectura interior de una vida que no depende de estados de ánimo. Y cuando una persona tiene arquitectura interior, el azar deja de parecer un enemigo absoluto. Puede golpearte, sí, pero no te gobierna. Ahora, el cierre no es un aplauso, ni una promesa grandilocuente. Es un pacto sobrio contigo mismo. Un pacto que no necesita ser dicho en voz alta. A partir de hoy, tus días no serán perfectos, pero serán tuyos. A partir de hoy, la comodidad no será tu rey. A partir de hoy, cuando te caigas, volverás, no por culpa, sino por dignidad, no por miedo, sino por amor a la rectitud, no por demostrar, sino por vivir. Y si un día te preguntas para qué tanto esfuerzo, recuerda esto: la voluntad no es un lujo, es lo que te permite ser fiel a lo mejor de ti cuando lo fácil te llama. Es lo que te permite tratar bien a los demás cuando estás cansado. Es lo que te permite construir algo valioso cuando nadie te ve. Es lo que te permite mirarte al final del día y sentir una calma limpia, la calma de quien no ha vivido traicionándose. Así se forja la voluntad, no con un acto grandioso, sino con un regreso constante. El retorno es la verdadera victoria. Y cuando haces del retorno una costumbre, el futuro deja de ser una promesa vacía y se convierte en una consecuencia inevitable de tu disciplina.